¿Cómo estamos? ¿Bien? Por la misericordia del Señor, ¿no es cierto? Bien, vámonos al tema que quiero compartirles esta mañana. Lo he titulado Gracia ante Dios y los hombres. Ese es nuestro tema. Fíjense que en la Biblia encontramos una constante. ¿Cuál es esta constante? Que los hombres y mujeres que caminaron con humildad y obediencia, fíjense, humildad y obediencia delante del Señor, fueron favorecidos por su gracia. Los demás quedaron fuera. Humildad y obediencia. Esa gracia que Dios les daba a estos hombres en la Biblia, estas mujeres, no solo los ligaba con Dios, sino que también les daba favor delante de las demás personas. Este tema es muy importante. Hay una palabra que para nosotros en México suena fuerte. En otros países no tanto, pero pues así son las culturas, ¿no? Y es cuando alguien le dice a una persona, eres un ¿qué? Suena fuerte, ¿verdad? Hasta es fuerte decirlo. Digo, pues así es nuestra cultura, ¿no? Pero en realidad un es alguien que no tiene gracia. Eso quiere decir, es sin gracia. O sea, sin gracia de Dios, y a todo mundo le cae mal. Entonces es eso. ¿Ok? Sigamos adelante. Mire, personajes como Noé, como Moisés, como Ana, como Daniel, José, el hijo de Jacob, hallaron gracia ante Dios y ante los hombres. Como vamos a ver más adelante, vamos a leer algunas historias. Pero aquí me surgieron 3 preguntas que quiero hacerles a ustedes y a la vez tratar de contestarlas. ¿Qué significa hallar gracia ante Dios? Esa es una. La número 2, ¿cómo podemos hallar gracia delante de Dios? Y la tercera es, ¿por qué es importante hallar gracia ante Dios y ante los hombres? Muy bien, Proverbios capítulo 3, versículo 3 y 4 nos da la respuesta. Dice Proverbios 3:3, nunca, fíjate esa palabra, y quisiera que la subrayaras o la tuvieras presente, nunca se aparten de ti 2 cosas: la misericordia y la verdad. Nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, ¿sí? Para que es un lenguaje poético que habla de que las tengas allí bien afianzadas en tu corazón. Dice, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Qué? La misericordia y la verdad. Versículo 4, esta es la consecuencia de ser misericordioso y caminar en la verdad. Y hallarás gracia. ¿Cuántos quieren esa gracia? Misericordia y verdad. Así, sencillo. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Lo que está diciendo aquí es que si tú caminas en la misericordia, ¿se acuerdan que Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia? Y también Jesús dijo que Él era la verdad. O sea, si tú caminas en Cristo, andas en misericordia, amas su palabra, caminas en la verdad de su palabra, la tienes escrita en la tabla de tu corazón, por consecuencia, viene un deseo de obedecer. Estás ahí, está presente esto. Y la consecuencia es, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. La pregunta aquí sería también, ¿qué opina Dios de ti? Bueno, yo me hago esa pregunta, Señor, ¿qué opinas de mí? Y ahí así como que, ¿verdad?
¿Qué opina Dios de ti? ¿Qué opina? Pues solo tú y Él sabe, ¿no? ¿Qué opinan los demás de ti? Si eres una persona humilde, dócil, obediente, o eres de esos que pues no tienen gracia y no caen muy bien, no los digieren los demás por algo, no tienen la gracia de Dios. ¿Cuántos quisieran ser de esos? Yo no, ¿usted sí? Bueno, pues anden en la misericordia, en la obediencia, en la humildad, y van a encontrar gracia delante de Dios y buena opinión ante los ojos de los demás. Eso dice la Biblia. Fíjate, cuando la misericordia y la verdad llenan tu corazón, nuestro corazón, hallamos gracia en dos direcciones. Una es vertical hacia Dios y la otra es horizontal hacia los hombres, hacia los demás. Nuestra salvación está fundamentada en la gracia. Ahora, esa gracia salvadora es ofrecida a todos los hombres, pero el que la rechaza, pues no tiene esa gracia, no tiene ese favor inmerecido de Dios. Entonces cayó en desgracia, porque no es salvo, ¿sí? Y Dios no opina bien de esa persona, porque lo rechaza al Señor. La salvación siempre ha sido por gracia. En el Antiguo Testamento, personajes como Noé, Abraham, Moisés, hasta llegar al Nuevo Testamento, donde Jesús en la cruz consuma el concepto de gracia en una plenitud que no le falta ni le sobra nada. Porque en el Antiguo Testamento la gracia era ofrecida a aquellos que le obedecían, que caminaban con Él, que eran misericordiosos, amaban la verdad de Dios. Pero en el Nuevo Testamento a todos se les ofrece la gracia salvadora, pero no todos la reciben. Yo les pregunto, ¿ya la recibiste? Sí, y tenemos la salvación, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo, primeramente, vamos a ver aquí a Noé. En los tiempos de Noé había una circunstancia muy peculiar. La gente de su tiempo había llegado a una corrupción y una maldad tan notoria que Dios tuvo que intervenir y envió el diluvio, que todos sabemos. Ustedes recordarán que una parte del Evangelio Jesús dijo que el final, el día, o sea, los postreros tiempos serán como en los días de Noé. O sea, que la maldad brotaría por todos lados, se vería por todos lados, estaría muy cerquita de nosotros y la veríamos por todos lados, y que sería algo muy terrible, porque la maldad iba a multiplicarse, y por esa multiplicación de la maldad, dijo Jesús, el amor de muchos ¿qué? Se enfriará. Entonces no es cualquier cosa, lo que estamos viendo es muy parecido a los tiempos de Noé, lo que significa que el final está próximo, ¿sí? Pero solo aquellos que reciben, que creen el Evangelio, reciben la gracia de Dios para salvación. Pero vamos a leer un poco acerca de cómo vivía Noé y por qué y cómo él halló gracia delante del Señor. Dice Génesis 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. ¿Cuánta? Mucha en la tierra, igual que hoy, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, rebeldía, maldad, agresiones, o sea, algo terrible, de continuo era solamente hacer lo malo. Versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dicen los entendidos que una mejor traducción en se arrepintió Jehová es y lamentó en su corazón, o sea, le dolió, ¿sí? Porque
si se arrepintiera como nosotros nos arrepentimos, pues significa que él falló. Y no es la mejor traducción. Hay otras traducciones que lo traen mejor traducido, donde dice: y se lamentó Dios de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Noten que cuando una persona, y más alguno de sus hijos, se enreda en la maldad, desecha la misericordia y la verdad, hieres el corazón de Dios. Herimos el corazón de Dios y le duele. Versículo 7: y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Qué terrible, ¿no? O sea, juicio. La paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento o me lamento de haberlos hecho. Y de entre todos esos hombres y mujeres llenos de maldad y corrupción, dice el versículo 8, pero Noé, ¿qué sucedió? Halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué los demás no hallaron gracia? Porque rechazaron a Dios. ¿Por qué Noé halló gracia? Porque confió en Dios, creía en Dios. Él no era perfecto, tenía errores como cualquier ser humano. Sin embargo, él tenía fe. En medio de la corrupción, Noé giró su corazón hacia Dios. No se dejó arrastrar por la maldad de los demás. Eso provocó que Dios le diera gracia delante de él y lo preservó, lo guardó. Ahora, la pregunta es esta: ¿por qué Noé halló gracia ante Dios? La respuesta es porque tuvo fe, porque confió en Dios, porque creyó a Dios. Perdón, porque como dice Hebreos, que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, porque sin fe es ¿qué? Imposible agradar a Dios. Entonces, al no agradar a Dios confiando en Él, la gracia no opera, la gracia no se derrama. Y Noé halló gracia, dice, delante del Señor. Dice en Hebreos 11:7, por la fe, Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios. ¿Y qué ha hecho Dios en los últimos años con nosotros? Lo mismo, nos ha advertido una y otra vez. Dios con mucha paciencia nos ha advertido constantemente. Y a algunos parece como que no escuchan las advertencias. Y el que no escucha la advertencia queda bajo el juicio de Dios. La gracia de Dios no opera en su vida. Pero sigamos leyendo Hebreos 11:7. Por la fe, fíjate, por la fe, por haber confiado en Dios, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, acuérdense que Dios dijo que iba a desaparecer todo de la tierra. Las cosas que no se veían en ese tiempo era que en Génesis dice que la tierra, el jardín de Dios, se regaba con un vapor que salía de la tierra y se regaba, es decir, que no se conocía la lluvia. En los tiempos de Adán y Eva no llovía como hoy nosotros vemos que llueve. Por eso dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, porque Dios le dijo: voy a destruir esto, abriré las compuertas de los cielos y va a caer agua y va a haber un diluvio, se van a ahogar todos. Y así los demás, ¿qué? Cuando Él les decía, es que va a llover. ¿Qué? Había de ir a la universidad para que conozca las leyes de la física, la ciencia, el conocimiento. Pues si no llueve, ¿qué es eso de llover? Tremendo, ¿no? Entonces, repito, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, escuchen eso, con temor, o sea, con respeto a Dios, creyéndole, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Mira, hay cosas que todavía no se ven, que nosotros sabemos que vendrán. Tú vive tu vida cristiana, vivimos nuestra vida cristiana, los demás se van a burlar, porque pues como ellos no saben, así como en los tiempos de Noé,
Ay, sí, ¿a poco? Ay, sí, ¿a poco esto? Ay, sí, ¿a poco el otro? Y se burlarán, otros van a creer y la gracia será derramada. Pero prepárate. El arca es Cristo, ya sabemos, el arca es como un tipo de Cristo. Prepárate en Cristo, crece en Cristo, ama a Cristo, obedece a Cristo. De otra manera no funciona, no funciona. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, por esa obediencia que tuvo, por esa confianza, condenó al mundo. Porque cuando se dio el fenómeno de llover y se inundó la tierra, se dieron cuenta que ya estaban en desgracia. El favor de Dios ya no se extendió. Y dice, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora, fíjate, nosotros ahora en este tiempo, por la fe en Jesús, es que accedemos a la salvación que se nos da únicamente por gracia. Ya sabemos lo que significa gracia, ¿no? Favor inmerecido que Dios le concede al ser humano a pesar de sus maldades. Pero que esa gracia es extendida y opera y es eficaz cuando crees. De otra manera, pues no. Así como los que murieron en el diluvio, que no creyeron, la gracia no operó. En Noé operó porque creyó y lo salvó. ¿Sí? Efesios 2:8 dice, porque por gracia, ¿qué sucede por gracia? Somos salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cómo viene la fe? Por oír la palabra. O sea, cuando tú oyes la palabra, tiene el poder de convencer, pero ya la persona recibe o rechaza el ofrecimiento de Dios, que es un regalo, la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es, se refiere a la salvación. No es algo que se produce en ustedes, no es algo de vosotros, pues es un regalo de Dios, un don de Dios. Don es un regalo que nos da de manera inmerecida. Es como el niño que se porta mal y se porta mal, saca malas calificaciones. El papá le da instrucciones, hijo, mira, haz esto así. No, pero ¿por qué? No, pero y ahí está, duro y duro. Entonces termina el curso escolar y llega el final y el niño le dice, oye papá, ¿me vas a regalar la bicicleta al final del curso? Dice, pues está peligrando el regalo, porque pues no respondes y no voy a premiar tu desobediencia. Y termina el curso y pues pasa de panzazo, con un 6, así como usted comprenderá. ¿Cuántos pasaron de panzazo? Bueno, ya dejémoslo ahí. Algunos levantaron la mano. Bueno, pero pasamos, dice. Y le dice, ¿me vas a regalar la bicicleta? Pues no, hijo, no te la mereces, no te la mereces. Y el chico se queda triste. Pero el papá, como es misericordioso, dice, no se la merece este muchacho, pero se la voy a regalar. Eso se llama gracia. O sea, no te la mereces la salvación, pero Él te la regala. Nada más cree. Eso es todo, tener fe. Así de sencillo. Porque dice el versículo 9, no es por obras o por lo que podamos bueno hacer, no es por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte y diga, no, es que yo oro más, es que yo hice esto, es que yo lo otro, yo más allá. No. Es un regalo de Dios inmerecido. Nadie merece la salvación, pero Él nos la da por gracia. ¿Ok? Entonces, todo aquel que cree recibe la gracia salvadora de Dios. Pero una vez que somos salvos, ¿qué? ¿Dónde quedó la gracia? Bueno, una vez ya salvos por su gracia, seguimos necesitando su gracia. Seguimos necesitando su favor todos los días. Ahora es ya la multiforme gracia de Dios
que nos capacita, que nos guía, que nos enseña, que nos favorece. La necesitamos todos los días. Por consiguiente, debemos de seguir caminando con fe, con humildad, en obediencia, para hallar gracia delante del Señor. Aunque ya somos salvos, alguien puede no tener el favor de Dios, que acuérdense que la gracia tiene diferentes aplicaciones. Primera de Pedro 5:10, el apóstol dice: mas el Dios de toda gracia, mira esa frase, mas el Dios de ¿qué? De toda gracia. Significa de todo tipo de gracia, diversas aplicaciones y significados de la gracia. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Fíjate, después que hayáis padecido un poco de tiempo, para padecer necesitamos su gracia, ¿sí o no? Para aguantar. Ahí está ya. Él mismo os perfeccione. ¿Qué hace la gracia? Nos ayuda a madurar. Eso significa perfeccionar. Nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Entonces seguimos necesitando cada día, después de la salvación, seguimos necesitando la gracia de Dios, el favor de Dios. Que Dios nos favorezca, nos ayude. Moisés fue otro personaje en la Biblia que halló gracia delante de Dios. Dios le había hecho una encomienda nada fácil. Lo llamó y le dijo: quiero que saques a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, eso era humanamente algo imposible. Sin embargo, veamos lo que la Biblia nos habla acerca de la vida de Moisés y de cómo él pues encontró gracia. Dios lo llama, pero le da la gracia. Y lo mismo sucede con nosotros. Lo que te pida Dios que tú hagas, no digas no puedo. Di: Señor, dame gracia y voy a poder. Es diferente. ¿Ok? Vamos a Éxodo 33, versículo 12. Y dijo Jehová a Moisés, y dijo Moisés a Jehová. Qué diferente, ¿verdad? Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, vean el diálogo, Señor, tú me dices a mí: saca a este pueblo. Y tú me has declarado, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Yo solo, yo no voy a poder. Yo necesito que alguien me ayude, un ejército, qué sé yo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. O sea, Dios le está diciendo: Señor, tú me estás dando una encomienda imposible para mí solo, pero tú has dicho que yo he encontrado gracia en tus ojos. Moisés le responde, versículo 13: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Aquí le está diciendo: si me has favorecido, si he hallado gracia, guía mi camino. ¿Qué dice Proverbios? Encomienda al Señor tus caminos. No te apoyes en tu propia prudencia y Él te va a guardar, Él te va a guiar. Entonces, cuando tú le dices: Señor, no sé el camino, no conozco, ayúdame, dame gracia, Él te la va a dar, porque Él ha prometido. En Hebreos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la, y hallaremos socorro, hallaremos la ayuda para el oportuno socorro. Sigo leyendo. Moisés le dice al Señor: si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Solo caminando los caminos de Dios puedes conocerlo a Él, porque empiezas a aprender cómo obra, porque a veces responde rápido, a veces se tarda,
A veces no te responde, pero tú ya sabes por qué pasa eso. Lo empiezas a conocer. Y eso es gracia, hermanos, es la gracia de Dios. Ahora, ¿te acuerdas que los que sacó de Egipto se quejaban cada rato? Ellos quedaron postrados en el desierto, cayeron en desgracia, o sea, sin gracia. Nunca llegaron. 40 años dándole vueltas al desierto, todo por quejumbrosos, desobedientes. Y yo a veces veo a algunos cristianos así, y digo, ay Señor, ten misericordia, dale otra oportunidad, dale otra, una más, a ver si ya agarra la onda. Hermanos, agarren la onda, esto es serio. Es que batallo con mi carácter, pues deja que la gracia de Dios te transforme. Lo único que tú tienes que hacer es confiar en Dios, caminar en humildad, en misericordia, verdad y obedecer. Es todo. No te compliques la vida. Y la gracia de Dios es derramada sobre ti de una manera impresionante. Hayas gracia delante de Él. Dice la Biblia que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Así dice. Y eso lo dijo Dios. Dice, Moisés, el hombre más manso de la tierra. De Abraham dijo, Abraham, ese es mi amigo. Porque Abraham le creía igual al igual que Moisés. Y le obedecía. Continúa en el versículo 13. Ahora pues, si haya gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Versículo 14. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Así le respondió Dios. Si has hallado gracia, mira, Moisés, mi presencia irá contigo y te voy a dar descanso. Fíjate, en medio de ese trabajo imposible humanamente, Dios le prometió que iba a estar con él por gracia, había hallado gracia delante de él y lo iba, en medio de todo ese ajetreo, le iba a dar descanso. Eso es algo maravilloso, hermano, que no todos experimentan, aunque son hijos de Dios. Versículo 15, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, déjanos aquí. Para que es lo mismo estar de esclavos que andar allá en el desierto. Si tu presencia, si tu favor no va con nosotros, nos muestras el camino, pues déjanos aquí, ¿para qué nos sacas? Y a veces hay cristianos que parecen como que nunca salieron del mundo. Están sin la gracia de Dios, sin el favor. Pasan los años y ahí andan y pues hay más o menos, y gloria a Dios y amén, pero todo le sale mal. La gente no los favorece cuando debe ser favorecido. No está el favor de Dios ahí. Dice el versículo 16, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Le dice Moisés, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, que tú camines con nosotros, que tu presencia esté con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Dios le responde a Moisés, versículo 17, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¿Por qué halló gracia? Porque por la fe Moisés, siendo ya grande, prefirió los vituperios por amor a Cristo, o sea, por obedecer al Señor, que gozar de los deleites temporales del pecado. Obviamente halló gracia delante del Señor. Ahora, ¿qué vemos en esta historia que acabamos de leer? Bueno, vemos, aplicándola a nosotros, que hallamos gracia ante Dios y acceso a su favor cuando caminamos como caminó Moisés. ¿Cómo? En humildad y en obediencia.
Porque cuando Dios le dijo, cuando ya estaban en el desierto, Dios le dijo: quiero que hagas un tabernáculo. ¿Se acuerdan? Es una tienda, dice. Y lo harás con pieles, así harás esto y harás lo otro, pondrás un candelabro, pondrás esto y lo otro. Y dice claramente: y Moisés lo hizo tal como Jehová le dijo que lo hiciera. ¿Cómo se llama eso? Obediencia. Y lo hizo conforme a Dios. Todos los detallitos, no se puso a discutir. Cuando Dios le dijo: y mira, vas de piel de X animalito, esto lo vas a hacer aquí, esto de plata. ¿Y por qué de plata? No, él no cuestionaba, él simplemente obedecía, que es con lo que batallamos. Se nos da instrucciones. Tu jefe ahí donde trabajas te da una instrucción, equivocada o no, tú debes de obedecerla. ¿Sí o no? Te guste o no te guste, ¿sí o no? Para eso te pagan, para hacer lo que el dueño o el jefe te dice. Ahora, ¿qué le sucede a alguien en un empleo donde el dueño, con o sin razón, le dice: oye, quiero que hagas esto, y la orden es equivocada? Entonces, ¿qué debe hacer alguien para ganarse el favor de Dios y del hombre? Es decirle: ¿sabe qué? Es que así no funciona. Si me permite, le explico. No, pero quiero que lo hagas como te estoy diciendo. Hazlo como Él te está diciendo. Ya cuando se dé cuenta que estaba equivocado, bueno, ya ahí el jefe va a razonar así, va a decir: este sí sabe. Y empezarás a ganarte el favor de Dios, pero y del hombre. Pero si te pones a cuestionar: usted no sabe nada, y te pones a discutir con él, ¿sabes qué? Nunca llegará el favor, ni de Dios ni de tu patrón hacia ti. Te va a correr. Se quedaron bien calladitos. Así es que obedecer, nos guste o no. Hay muchas cosas que a mí me ha dicho que haga y no me gustan. Ahora yo no me atrevo a decirle: es que sería mejor hacerle así. No, porque él es el que nunca se equivoca, yo sí. Pero aunque no me guste, pues tengo que yo pues obedecerle. ¿Entienden? Pues es lo mismo que todos debemos hacer, hermanos. Porque cuando nosotros obedecemos, hallamos gracia ante Dios, hallamos acceso a ese favor. ¿Por qué? Porque entramos en una intimidad que antes no teníamos con Dios. Y en esa intimidad vamos aprendiendo día tras día a depender de Él, porque nos vamos a dar cuenta que Él siempre tiene la razón. Entonces, mi opinión: no, Señor, ¿qué piensas tú? ¿Qué dices tú? Vamos aprendiendo de su sabiduría, vamos conociendo su poder y vamos entendiendo y nos vamos dando cuenta cómo Él nos va guiando. Y decimos: mira, por algo el Señor permitió que se me ponchara la llanta y no llegara a esa cita, porque esa cita no era de Dios. Y tu vida es de descanso. No estás ahí peleándote con Dios y con toda la gente, porque eso es desgracia y no es favor. Miren, en el Salmo 25:14, mira lo que dice: la comunión íntima de Jehová, la comunión, la relación íntima, así muy cercana de Jehová, de Dios, es ¿con quiénes? Con los que todo cuestionan. ¿Con ellos? No. Es con los que le temen. Temer a Dios es respetarlo. Temer a Dios es obedecerlo. Temer a Dios es caminar en humildad, imitando a su Hijo Jesús. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Ahora mira la segunda parte del versículo: y a ellos, ¿a quiénes son ellos? Los que le temen.
los que le obedecen, los que caminan en humildad, los que no cuestionan a Dios, ni se pelean con Él. Y a ellos les hará a conocer, ¿qué? Su pacto. El pacto, pues es la palabra, sus mandamientos escritos. A ellos les revelará, les hará entender. Ahora, nada más invierte el versículo. No hay comunión íntima con aquellos que no obedecen, que no temen a Dios. No hay comunión, no hay nada, no hay gracia. Y ellos no van a entender nada. ¿Así? O sea, no hay gracia. Sé humilde, pídele consejo, obedece y vas a ver, te lo garantizo, el favor de Dios. No solo con Él, sino delante de los demás. Sí, así es, cuando hallamos gracia ante Dios, nos da a conocer su pacto y recibimos muchas bendiciones, dirección, consuelo, fortaleza, muchas cosas. Cuando caminamos con Dios en humildad y obediencia, su favor abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Mire, hace muchos años, más de 40 años, les he contado del hermano Pablo, ¿no? Mire, el hermano Pablo en ese tiempo era pastor de una congregación en el lago de Chapala, se llamaba la Capilla del Lago, y él era el pastor de ahí. Los miembros de esa iglesia eran puros norteamericanos, porque en Chapala, Jajijic, toda esa zona, está la colonia de norteamericanos más grande de México. Usted llega a algunos pueblitos, parece que llegó a un pueblo gringo, muchos americanos. La mayoría son jubilados. Entre uno de los habitantes de ese pueblo había un hombre, a ver si les suena este nombre, que se llamaba Adolf Horn. Yo vivo en esa calle, sí, hay una avenida a su nombre, en honor de él. ¿Quién era Adolf Horn? Yo lo conocí en persona, me lo presentó el hermano Pablo. Él era el cónsul de Estados Unidos aquí en Guadalajara, casi nada, ¿verdad? Y él era miembro de esa congregación. Y un día me lo presentó y me dice el hermano Pablo, bueno, ahí platicamos un poco y bueno, tuve el privilegio de conocerlo. Y un día me dice el hermano Pablo, ¿ya tienes tu visa? Y yo le dije, no, hermano. Dice, mira, cuando quieras la visa, me dices para que mi oveja, así entre bromas, mi oveja te extiende una carta y nada, vas a tener tu visa, sí o sí. Ah, está bien, hermano. Llegó el tiempo en que pues, ya necesitaba ir a los Estados Unidos. De esto hace más de 43, 45 años, no sé, muchos años. Entonces le dije, hermano, ya quiero ir a sacar mi visa. Ah, ¿cómo? Y me trajo una carta firmada por el cónsul llamado Adolf Horn. Y ahí voy con mi cartita, ¿verdad? Entonces me hacen la entrevista. Ha cambiado mucho la manera de dar visas, ¿no? Pero me entrevistan y me dice, ¿para qué quiere ir a los Estados Unidos? Bueno, quiero conocer y tengo amigos y etcétera y quiero dar algunas enseñanzas. ¿De qué? ¿A qué se dedica usted? Y yo con la cartita, ¿verdad? Así queriéndosela entregar. Y luego le digo, soy pastor. ¿Es pastor? Le digo, sí, de una congregación. ¿Y cómo se llama su congregación? Casa de oración. Ah, muy bien. Visa indefinida. En aquellos tiempos se daba visa para toda la vida. Después lo quitaron eso. Pero me dio visa. Dice, no, está subiendo. En cuanto yo le dije, soy pastor. Ah, está bien. Bienvenido a los Estados Unidos. Y ya, me salí con mi visa. Ahí mismo te la daban en ese tiempo. Ahora se tarda, no sé por qué, pero bueno. Me encuentro el hermano Pablo, me dice, ¿ya te dieron la visa? Y le dije, ya, hermano. Me dice, oh, hermano, a veces las influencias ayudan, ¿verdad? Y le dije, no, pues no, ni siquiera les enseñé la carta. ¿Cómo? ¿No les enseñaste la carta? Tú debiste de haber llegado y luego allí. Le dije, pues eso hice. Yo la agarré y le hacía así, pero nomás la miraba y yo le hacía, mire de quién traigo una carta.
¿y te dieron la visa? Le digo, sí, me dieron la visa, pero fíjese, yo noté que cuando yo le dije, soy pastor, me la entregó. ¿Saben por qué? Dios me dio gracia. Eso se llama el favor de Dios y ante los hombres. Y no necesité la influencia. Y era el jefazo. Ese es el favor de Dios, hermanos. Porque en aquel tiempo, todavía, pero se ha menguado. Pero en aquel tiempo, a los pastores, tanto de Estados Unidos, o cualquier pastor en cualquier parte del mundo, en los consulados americanos, los tenían en altísima estima. O sea, hay un favor de parte de Dios. Después, pues pasaron los años, levantamos casa de oración y un día a alguien se le ofreció una visa. Y yo le dije, yo te doy una carta. Y le di una carta como miembro de la congregación. En ese caso sí la presentaron, pero cuando la abrió y dijo, tú eres miembro de casa de oración, porque te tienen todo checado ahí, ¿no? Dice, el pastor es el pastor Jesús Olivares, ¿verdad? Sí, él es mi pastor. Está bien, tu visa. O sea, había un favor, hay un favor. Una vez fuimos aquí a la presidencia municipal, aquí en el centro de Guadalajara, a sacar un permiso, porque en aquellos tiempos hacíamos festivales navideños, pero en las plazas. Lo que ven aquí que lo hacíamos en las plazas, pero había que sacar permiso. Entonces una vez yo fui personalmente, oye, necesito un permiso para hacer esto y esto. Sí, ¿de qué iglesia es? Y le digo, casa de oración. ¿Usted es el pastor Jesús Olivares? Sí, yo soy. Ustedes no necesitan permiso, hágalo, váyase ya, el que sigue. Y yo le digo, no, espérame, es que luego los policías, no, ustedes son los que están ahí donde está la vía, que era un cine. Sí, esos, no, váyanse. No, ningún problema, nada más dígale que el licenciado fulano de tal le dio el permiso. Ustedes no necesitan permiso escrito. Y yo dije, no, va a llegar la poli. Y nos presentamos allí y llegó la policía. Pastor, oiga, su permiso. Le digo, oiga, mire, el licenciado fulano de tal me dijo, dice, ¿ustedes son los de casa de oración? Le digo, sí. Está bien. ¿Qué es eso, hermanos? Es favor, es gracia de Dios. O sea, hay una reputación de esta congregación delante de los hombres que algunos ensucian. Y ni se le ocurra venir a que le dé una carta para que le den una visa. No. No, porque algunos, no, que voy a visitar una familia, pero algunos se quedaron. Y eso, hermanos, eso no está bien. Eso quita y derriba el favor de Dios, porque no es legal, ¿entiende? Es delito. Eso es caminar en la verdad. ¿Sí? Eso es tener el favor de Dios. Mire, este auditorio donde está ahorita usted, cuando supimos que estaba en venta, lo vendían en 1,500 millones. Bueno, eran cuando había un montón de ceros, que equivalía a 1,500,000 pesos. Y contactamos al dueño. Y Chava y Toño son buenísimos para negociar. Y yo los mando por delante. Si uno no tiene el don para negociar, y hay otros. Bueno, empezaron a negociar de 1,500 millones. Ahí me corregirá Toño, que es el que se acuerda de todo. En la negociación creo que se lo bajaron como a 900 millones, digo, o 900,000 pesos, para que entienda, ¿sí? Con una negociación de que, oiga, pues no le podemos pagar todo eso, pero le ofrecemos tanto. No, dice. Y luego, pero no sé por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Ok, está bien, 900. Vamos a firmar los papeles, contrato. Y mira cómo los tengo.
Les encantan las historias más que la Biblia. Con la Biblia se me duermen y les cuento historias tanto. Y luego digo algo y luego dicen, ¿a quién se refería? No sean chismosos, no sean chismosones. Y llegó el día de la firma y dice, ¿saben? Tengo 2 compradores, uno me daba el 1.5 millones y otro me daba más. Y ustedes me dan 900,000 pesos. Si yo no sé por qué lo hago, pero está bien. Y firmamos. Y luego le dicen, oiga, pero no tenemos dinero para... ¿Cómo que no tienen dinero? No tenemos. Dicen, le decía al licenciado, ¿cómo ve? No, pues estos están muy raros estos. Compran sin dinero. Y hay un versículo que dice que comprarán sin dinero, pero eso es metafórico, ¿no? Pero ahí estaba. Finalmente dice, ok, está bien, no hay ningún problema. Denos a tantos años sin intereses. Está bien, dice. Hicimos la compra. El primer día de la inauguración de este local estaban sentados ahí donde está Aarón y su esposa. Ahí estaban. De hecho, en un video que anda por ahí y en unas fotos, ahí se ven. Ese día, él nos dijo, mi mamá era cristiana y un día antes de morir, primero murió mi papá, dijo, un día antes de morir, mi mamá me dijo, hijo, un día tú vas a bendecir a los cristianos. Y cuando negociábamos y todo ese asunto, vino eso a mi mente. Y voy a honrar la memoria de mi mamá. Y se los voy a vender así. ¿Saben? Pero ¿saben quién estaba detrás de todo? ¿Quién creen? ¿Y por qué no está detrás de algunos de ustedes? Esa es mi pregunta. ¿Qué somos diferentes a usted, algunos o qué? No. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el punto? El punto es que son rebeldes. El punto es que no obedecen. Ese es el punto. No hay gracia. Cuando Dios quiere derramarla de una manera impresionante en cada uno de ustedes, ¿qué revire les di? Hijo, otro ejemplo. Daniel, esclavo en Babilonia. ¿Cómo estaba? Esclavo. Casi nada, ¿no? Toda la adversidad del mundo. Sin embargo, allí en esa esclavitud encontró gracia ante Dios y los hombres. Dios puso a Daniel en gracia y buena voluntad ante el jefe de los eunucos. Miren, leamos rápido. Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón, acuérdense que un esclavo no tiene derechos, no puede opinar, no puede pedir nada, es un esclavo. Dice, los llevan ahí ante la corte del rey. Y pues todo lo que ellos comían era sacrificado a los dioses. Y de eso les daban de comer a los esclavos. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Dijo, no, yo no voy a cometer sacrilegio contra Dios. Yo no voy a ofender a Dios. Si me matan, pues que me maten. Primero está mi respeto a Dios. No voy a comer la comida del rey, ni el vino que él bebía. Pidió, por tanto, fíjate, pidió. Cuando un esclavo no puede pedir. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse con la comida. Versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué? Por lo de arriba que leímos. Porque se permanecía fiel en sus convicciones. Fidelidad, obediencia, humildad. Y Dios le dio gracia ante él y el jefe de los eunucos. Versículo 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey. O sea, al Nabucodonosor, ¿no? Yo temo a mi rey, que señaló vuestra comida. Él dijo, esto les van a dar, y vuestra bebida,
Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, le dijo: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues, ahí está la gracia, el favor ante un pagano. Consintió con ellos y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días apareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Estaban mucho mejor. Y algunos dirán: ya ven, tenía yo razón, ser vegano es la solución. No, no inventes. No te vayas por allí. No era la comida en sí, que se ayuda, obviamente. ¿Qué era? Era el favor de Dios, hermanos. Llegó a haber 10 días. Ah, caray, oigan, se ven muy bien. Claro, porque honramos a Dios y nos dio gracia Él primero y nos dio gracia delante de ti. O sea, el favor. Aceptó la petición. Miren, cuando mis hijos eran niños, que estaban en la primaria, llegó el día de la celebración de muertos. ¿Sí saben a lo que me refiero, no? Y pues es oficial por la SEP celebrar el Día de Muertos, es parte de la cultura en México. Nuestras convicciones son diferentes en esa celebración. Para nosotros es una celebración pagana, ¿sí o no? Y fuimos y hablamos con la directora y con la maestra. Pero oramos y dijimos: Señor, danos gracia. No queremos que nuestros hijos se contaminen con eso. Y si es necesario, pues los saco de ese colegio y a ver qué hacemos, pero danos gracia. Y fuimos. Nos recibió la directora y la maestra. A ver, ¿qué petición tienen? Mire, nosotros somos cristianos. Nosotros tenemos convicciones que no empatan con la celebración de muertos. Sabemos que la SEP pues lo ha hecho obligatorio porque es parte de nuestra cultura, pero nuestra fe no va de acuerdo con eso. Entonces quisiéramos pedirles que nuestros hijos faltaran ese día y no les afectaran sus calificaciones. Y la directora me miró y dice: es que es oficial, es parte de la formación de ellos. Le dije: pero nosotros no creemos en eso. Y se miró así con la maestra y ¿sabe qué? Señor Olivares, su esposa, doña Virginia, le dice: está bien, no traigan a sus hijos. Nosotros nos encargamos de que no haya afectación alguna. ¿Qué fue? Pero he sabido de cristianos que van con la directora o la maestra: oiga, eso es del diablo. Y usted está mandando a todos los niños al diablo. Usted es una hija del demonio. Usted no debería prestarse a eso. ¿Y sabe qué? Mis hijos no vienen. No, pues con esa actitud, mira, todo el favor del cielo y de toda la escuela. Sí, cómo no. No, hermanos, pues es que se tiene que hacer con respeto. ¿Cómo habló Daniel? Pues con respeto. Si hay algo que no te cae bien o no te gusta o crees que es injusto ahí en tu trabajo o donde estés, incluso aquí en la iglesia, habla pero con respeto. No hagas esas actitudes. Así ni la super hormiga atómica te da el favor. No, es que no es así, hermanos, es humildad. ¿Cómo enfrentó Daniel esto? Con humildad. ¿Lo alcanzan a ver, sí o no? ¿Y por qué no hacemos lo mismo? En tu trabajo a veces vas a necesitar un permiso. A veces los jefes se portan mal, bueno, muy duros, ¿no? Ora a Dios y dile: Señor, dame favor. Pero primero tienes que caminar los caminos del Señor,
Amar la misericordia, la verdad, caminar humilde, te va a dar su favor. Ve y habla. Señor, ¿qué le digo? Tú ve. Y estando allí yo te doy palabra. Y luego de pronto le empiezas a hablar con respeto. ¿Cómo? Más fuerte. Y hablen, díganle eso. Oye, jefe, mira, fíjate que estoy en esta situación. Mira, hermano, necesitas experimentar esto. El favor de Dios. Hallarás gracia ante Dios, buena opinión ante los hombres y favor también ante los hombres, aunque sea el más pagano, el más guadalupano que se te ponga enfrente. Dios te va a dar gracia. ¿Por qué? Porque caminas en humildad con Él. Amén. Un último ejemplo, José. José fue un varón que enfrentó muchas adversidades en su vida. Ya conocemos la historia, nada más les voy a resumir un poco. Sus hermanos lo maltrataron por envidiosos, lo golpearon, lo echaron a un pozo, terminaron vendiéndolo a unos mercaderes, terminó finalmente siendo un esclavo en Egipto. Y en todos esos episodios que vivió, Dios le daba gracia. Fíjate esto, la gracia no va a evitar que tú pases conflictos, pero sí te va a capacitar para enfrentarlos y salir adelante en victoria. ¿Entendieron eso? Bueno, vamos a ver cómo sucedió aquí. Génesis 39:1. Llevado pues José a Egipto, esclavitud, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, un hombre rico sin duda, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. ¿Cuánto vale ese morro? ¿Cuál morro? Ese que tiene buen parecer. Tanto, échamelo, te lo compro. ¿Te imaginas, hijo? Sí. Ahora fíjate el versículo 2. Se lo llevan de esclavo, pero mira el versículo 2. Mas Jehová estaba con José. ¿Con quién estaba Dios? ¿Y por qué estaba con él? ¿Saben por qué? Porque si tú te lees toda la historia, nunca, mira, siempre, mira, a los de atrás, miren, a los que están durmiendo acá, miren, porque nunca dijo nada. Él sabía que Dios dirigía su vida. Él sabía que Dios no hacía nada sin que Él lo permitiera, porque Él conocía a Dios y eso le dio gracia y favor. Entonces lo llevan a Egipto y ahí va José. José de hecho es un tipo de Jesús, que fue llevado al matadero sin calumniar, sin responder, sin ofender, como una oveja. Fue llevada delante de los trasquiladores, dice el profeta. Entonces dice que llevado pues José a Egipto, Potifar lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Caray, a ver cómo está de esclavo donde no hay derechos y sin embargo Dios estaba con él y lo prosperó. Sí, eso es lo que dice allí. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Pero sigamos leyendo. Versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Bueno, ¿qué es lo que veía Potifar? Que llegó a la conclusión: no, hombre, Dios está con este chavo, con este morro. Es que todo lo que hace, lo hace bien. Este muchacho, y tan barato que me costó. Dice, vio su amo que Jehová estaba con él. Mira, y que todo lo que él hacía, porque lo puso como mayordomo, todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Si limpiaba, si administraba, todo le salía bien. Ahora, ¿por qué le salía bien? Porque era responsable. Ahora, si tú llegas de 6 días que trabajas o 5, llegas 3 tarde, no te pares a pedirle un favor a tu jefe. O sea, no, así no funciona. Tienes que hacer las cosas bien, así como con el Señor. ¿Sí? Dice el versículo 4.
Así halló José gracia en sus ojos. En los ojos de Potifar. ¿Por qué? Porque todo lo hacía con responsabilidad. Y no solo lo hacía con responsabilidad, lo hacía bien. Y eso Dios lo bendice, hermano. Dios bendice la mano del diligente, o sea, le da gracia, le da fortaleza, le da sabiduría. No se duerman porque está bueno el mensaje. Así halló José gracia en sus ojos y le servía a Potifar. No recibía paga, era esclavo. Pero él servía porque él lo hacía como para el Señor, como dice en el Nuevo Testamento. Y él, miren el resultado, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Sabes que tú puedes llegar a ser el jefe en tu empresa donde trabajas? ¿Sabes que tú puedes llegar a ser uno de los ejecutivos? Estoy hablando en serio, no es ese positivismo de que yo confieso, pero llego tarde, estoy quejándome, pero confieso positivo y se me da. No estoy hablando de esas cosas. Estoy hablando de cosas que, hermanos, así es como funciona. Pero haz las cosas bien. Si eres un patrón, pues trata bien a tus empleados, haz limpios tus negocios. Dios te va a bendecir, Dios te va a dar gracia, te va a abrir puertas donde a otros no se le abren. Te va a dar favor con los comerciantes, con los que vas a hacer negocio. Pero haz las cosas bien, ¿verdad? Y si se le ocurre ofrecerte, oye, pues mira, ahí esto, y le subimos un poco a la nota para yo ganarme y te doy un 10%, o sea, el diezmo para que se oiga bíblico, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer cuando te inviten a la corrupción? ¿Vas a ceder? No, pues si vas a ceder, no, pues olvídate, no va a funcionar. Estaba oyendo a un judío, es un rabino. Estaba oyendo un testimonio de él. Él es un empresario, es mexicano, es un judío de raza, nacido en la Ciudad de México. Y él estaba diciendo, él es muy rico. Bueno, casi no hay judío pobre, ¿verdad? Pero ¿por qué será? Bueno, ese es otro tema. Y estaba él diciendo que él es de la industria textilera, tiene unas fábricas impresionantes y compite mucho con China. Pues, imagínense, ¿no? Entonces dice que le hablaron de unas tiendas de las más grandes, es una cadena de tiendas aquí en México, que querían hacer negocio con él porque su ropa era de buena calidad y querían hacer negocios con él. Y dice, nos citamos en un restaurante en la Ciudad de México y empezamos a hablar, pero luego empezó a hablar de corrupción, de que si le damos aquí, que le damos acá y que le damos allá. Y le dijo, no, mire, no, la Torá dice, mire, yo soy judío, de religión judía, practicante, además soy rabino, dice, y la Torá, o sea, el Antiguo Testamento nos enseña que eso ofende a Dios. Yo no voy a ofender a Dios, pero te vas a perder una ganancia de más de 100 millones de pesos. Más de uno aquí presente le llegarían al precio, y por mucho menos. Qué vergüenza. Y él dijo, ni por 500 millones de pesos. Y si me levanté, muchas gracias, le agradezco que haya venido, no puedo hacer trato con usted, con permiso, y se fue. Y si después Dios me mandó un contrato 3 veces mayor. Entonces las cosas se hacen, pero se hacen bien. Amén. Halló gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo sobre todo. Versículo 5. Y aconteció que desde cuando él le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Mira nomás. Ahora ya hasta el muchacho resultó una bendición por tenerlo allí trabajando. Pregunto, ¿tú eres una bendición donde trabajas? Ay, cuando menos un amén, digo. Ahora sí que aunque sea por fe. Ay, hermanos, no me hagan sentir un pastor frustrado. Mucho trabajo, mucho enseñarles y nada. No, yo sé que sí, hay muchos. Amén. Entonces fíjate, dice, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo.
Wow. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Fíjate, llegó a ser el jefe, el mayordomo. Y dijo: puedes comer lo que quieras de aquí, de lo que yo como, come. Vístete de lo que yo me he visto, todo es tuyo. Dice: igual, no hombre, qué buena compra hice. A lo mejor él nunca entendió, pero halló gracia delante de Potifar. ¿Por qué? Porque primero había hallado gracia delante de Dios. Y la opinión de Potifar era buena. Dijo: pues este muchacho, híjole, ¿verdad? Oye, ¿no conoces otros muchachos así como tú para ir a comprarlos? Si tú entiendes y sabes de lo que estoy diciendo, es muy probable que tu jefe o el dueño te haya dicho: oye, no, ahí donde vas a la iglesia, ahí el cine donde vas, ahí tu religión, ¿no hay otros como tú que me puedas recomendar? ¿Alguna vez te han dicho algo así? Cuando yo trabajaba en trabajos seculares, antes de servir a Dios de tiempo completo, así me preguntaban. ¿Por qué? Pues porque asumían que todos los cristianos eran iguales, trabajadores, puntuales, y que todos lo hacían bien. Yo encontré el favor, yo sé lo que les estoy hablando, y yo tenía 2 años de convertido. Me enseñaron a obedecer, no ebenecer, que también Dios está con nosotros, nos ayuda, pero me enseñaron a obedecer. Yo obedecía. Yo sé lo que les estoy diciendo, hermanos. Y cuando me decían: oiga, ¿no habrá otros ahí donde? Porque yo nunca escondí mi fe. Yo les decía: déjeme ver. Pero ¿saben por qué decía déjeme ver? Porque yo miraba la mediocridad de un montón. Y decía: no, si yo algunos los recomiendo, no, van a hacer quedar mal al Señor. Yo pensaba en el Señor y en el Evangelio, y no recomendaba. Una vez recomendé a uno y sí la hizo, pero me detuve de otros y dije: no, porque hay cristianos que son flojos, irresponsables, llegan tarde. Ya, pastor, nos está dando muy duro. No, pero les estoy dando de gracia lo que recibí de gracia. Ay, no se me duerman allá, estoy viendo 2, 3 acá cabezazos. Es que está bueno esto, ¿a poco no? Fíjate, continúo. En el capítulo 39, versículo 21, aquí sucede algo. Un día dice que la esposa de Potifar lo calumnió delante de su esposo. Acusó a José de que la quiso abusar de ella, lo cual era una mentira vil. Ustedes conocen la historia. Y bueno, Potifar le creyó a la esposa. Ese es un error muy común. Siempre hay que tratar de oír las dos partes para no cometer una injusticia. Y Potifar lo metió en la cárcel, o sea, nunca averiguó, nunca los careó, le creyó a su desvergonzada esposa que se le ofreció a José, pero él no quiso, dice, y lo metió a la cárcel. Y dice Génesis 39, 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. No, es un caso espectacular el de José, ¿no les parece? A mí siempre que lo leo me emociona. Es más, les prediqué de José a los varones ahora que tuvimos el campamento. Algo de José aquí. ¡Qué tremendo! En la cárcel halló gracia. ¿Por qué en la circunstancia más difícil de estar en la cárcel? Comparadas con las de hoy, las de aquí son un lujo. Están en un lujo los presos de aquí, con las cárceles de aquellos tiempos. Y allí en esa aflicción halló gracia delante de Dios y también encontró gracia delante de los ojos del jefe de la cárcel. Y miren, veamos lo que sucedió. Y el jefe de la cárcel, o sea, lo miró y: usted joven, oye, ¿por qué estás aquí en la cárcel? Pues un asunto allí con la esposa de mi patrón, pero no hay problema.
José sabía quién estaba detrás de todo. Y miren, háganle todos eso. O sea, ustedes díganme a mí también. Dice el versículo 22. Y el jefe de la cárcel, esto es inaudito, hermanos. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía, o sea, José. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. O sea, ya era el carcelero. No abusaba de ellos, no los humillaba, se preocupaba porque tuvieran de comer. Y el otro decía, no, no tengo motines aquí adentro. Parece como que todos están contentos de estar en la cárcel. Y José demostraba su fe en la adversidad más tremenda. ¿Y qué sucedía? Hallaba gracia delante de Dios y hallaba gracia delante de los hombres. Finalmente, hermanos, pues Jesús es nuestro modelo supremo de la gracia. En Juan 1:16 dice, porque de su plenitud, o sea, de Jesús, tomamos, ¿cuántos? Aquí hay un cambio de cómo la gracia de Dios operaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento solo era para algunos, los que caminaban con Él. En el Nuevo Testamento a todos los hombres se les ofrece. ¿Sabe cuál es el único problema? Que no todos caminan en humildad ante Dios. Pero eso ya no depende de Dios, depende de cada uno. Dice el versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Una vez que su gracia, nosotros, porque por gracia recibimos la salvación, tenemos acceso al trono de la gracia. Hermanos, ¿qué más queremos? Pero ¿qué tenemos que hacer? Caminar en el temor de Dios. Porque hallar gracia ante Dios y los hombres no es cuestión de suerte, ni de simpatía personal. Ay, qué suerte tienes, te dieron permiso. No, el caso de nosotros no es suerte. A nosotros no nos rige la suerte, a nosotros nos dirige Dios, ¿sí o no? Es fruto de una vida enraizada en la misericordia, en la verdad, en la humildad, en la obediencia, en un corazón humilde que depende de la gracia de Dios. Señor, no hago esto si no me das gracia. Miren, se los he dicho y se los vuelvo a repetir. Antes de salir a predicar, desde que yo me acuerdo, son años y años, antes de predicar, siempre le digo al Señor, Señor, dame aunque sea una gotita de gracia. Siempre me la ha dado. El favor. Hoy es uno de esos días que a veces no duermes bien por la razón que sea y pues llegas un poco cansado pero en cuanto me paro en este lugar, algo sucede. Yo sé que es la gracia de Dios. A los pastores que inician, ay pastor, ¿qué hago? Fíjese que tengo este problema y mañana no quisiera predicar. Y yo les digo, no. ¿Ya tienes tu mensaje? Sí, ya lo tengo. Párate, por fe. Dile al Señor, Señor, dame gracia. Y vas a descubrir algo nuevo. Porque es tu responsabilidad como pastor. No, porque imagínate, pues todos tenemos problemas, entonces nunca predicaría nadie. Entonces después me comentan, pastor, tenía razón, algo pasó. En cuanto me paré, como que el cansancio se me fue. ¿Qué es? Es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios para transmitir un mensaje que lo entiendan. El favor de Dios, hermanos. Nuestro mayor ejemplo es Cristo. Él creció en gracia, en estatura y sabiduría para con los hombres. Hoy el Señor nos invita a caminar en esa doble dimensión, que es hallar gracia delante de Él y gracia ante los ojos de los demás. ¿Cuántos quieren entrar en esa dimensión? Humildad, hermanos, misericordia, obediencia. Ese es el secreto. Oremos, pónganse de pie.
Vamos a orar. Cierra tus ojos para no distraernos. Oremos. Señor, gracias porque en Cristo nos ha sido derramada tu gracia, gracia que nos salvó de manera inmerecida y que obtuvimos simplemente por creer, que no es una obra. Creer no es una obra. Creer es una consecuencia de haber oído tu palabra, porque la fe viene por el oír y el oír tu palabra. Una vez que ya somos salvos, como tu palabra nos enseña, necesitamos tu gracia cada día. Tu gracia, tu favor que de manera inmerecida extiendes cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, enseñándonos a encontrar gracia delante de tus ojos, el favor. Cuando tú abres las puertas que nadie puede abrir, cuando de manera humana es imposible, pero tú abres puertas. Ese es tu favor, Señor. Padre, tú eres bueno, paciente, Dios de toda gracia, perdonador. Gracias por la paciencia que has tenido con nosotros. Nos has advertido una y otra vez. Nos vuelves a enseñar en esta mañana. Ayúdanos a caminar. Danos gracias, Señor, delante de ti. Trae convicción a nuestro corazón, como la convicción de Daniel, como la fe de Noé, como la fe de Abraham, como la paciencia de hombres y mujeres, la misericordia de Jesús. Danos tu favor, Señor, en cada aspecto, en la familia, el esposo con la esposa, que tu favor esté allí, con los hijos, con la gente que nos rodea, con quienes tenemos trato. Danos ese favor con ellos, Señor. Que sea una consecuencia de entender que caminar en obediencia y en humildad contigo, Señor, es lo que abre las puertas, y eso está a nuestro alcance. Hoy nos acercamos al trono de la gracia y encontramos respuesta, Señor. Gracias. Y hoy, Señor, al salir, iremos con esa confianza de que el Dios de toda gracia, su presencia va con nosotros, y que mañana, al incorporarnos a los trabajos, las actividades propias de cada quien, tu favor y tu gracia, Señor, esté con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Oremos. Dios de pactos, tus palabras son verdad. Dios de promesas, todas cumplirás. Tú siempre eres fiel, nunca me negarás. Tu fidelidad para siempre es. Dios verdadero, lleno de amor. Tus palabras nunca pasarán, aunque sean bien, tú siempre eres fiel. Tu pensamiento no lo puedo comprender. Me sostengo como viendo al invisible, con la vista fija en lo que no
Señor. Él nos da de su gracia.